Un aplausito, hijas. Claro. Un aplauso a servidoras, sus dos pechugas, que hoy están muy grandes debido al eclipse que hay. Bueno, cuando hablamos de VIH solemos bajar la voz. Y esto es algo que dice mucho. Hoy no hemos venido a dar lecciones, hoy hemos venido a combatir el estigma y a desmontar los miedos con información, con experiencias personales, con datos, con contexto. Porque el VIH no es una cuestión exclusivamente médica, también es social y al final el estigma no está en el virus. Está en el imaginario colectivo. Así que vamos a romper el hielo con algo científico, ¿no? Porque hubo un momento en el que el VIH era sinónimo de sentencia, pero actualmente ya todas sabemos que la ciencia, la medicina y la investigación dicen todo lo contrario. Pero, ¿ha entendido la sociedad realmente de qué va la movida? Vamos a descubrirlo. Recibamos sobre el escenario a Maricela Valerio. Perdóname, cariño, es que... Enrique Martín Gallo. Y ahora, pues, la última parte de esta tríada infausta. Rosa Delso, cariño, testiga seropositiva. Toma ya, ¿eh? Bueno, arrancamos contigo, Maricela, cariño. Indetectable igual a intransmisible. ¿Esto es incuestionable? Pues sí, indudablemente es una verdad que venimos diciéndonos unos a otros. Esto empezó por, como tú sabes, un ensayo clínico muy grande, en donde después de seguir mucho tiempo a personas que convivían con el virus, que eran seropositivas, con parejas que eran seronegativas, y seguirlas durante los años, nos dimos cuenta que si se mantenían indetectables no había transmisión del virus, con lo cual esto se publicó, por supuesto, por todo lo alto en los principales congresos internacionales de HIV, de medicina, y de ahí empezamos a poder trasladar el mensaje, como tú bien dices, a la población, para que todo el mundo se enterara. Es una excelente noticia, además, que ahora, por fortuna, ya está en boca de todos. Claro, pero para las que se enteren menos, ¿no?, de cómo funciona esta cosa, ¿qué es exactamente ser indetectable? ¿Qué es la palabra indetectable? La palabra indetectable quiere decir, nosotros para ver cómo está el virus en tu sangre hacemos una cosa que se llama carga viral. Es decir, intentamos ver cuántos viriones existen circulando por tu sangre. Indetectable es cuando hacemos una prueba de PCR y no somos capaces de detectar ese virus en sangre. Eso es lo que quiere decir. Está por debajo de todos los niveles de detección. Y ahora, para continuar con las cuestiones médicas, algo que para muchas es una obviedad, pero bueno, hemos venido aquí a informar, ¿no?, a las que saben menos. ¿Puede una persona con VIH tener la misma esperanza de vida que una persona que no tenga VIH? Pues la buena noticia es que sí, que gracias a que tenemos tratamientos que logran suprimir el virus y mejorar el estado inmunológico de nuestros pacientes, su respuesta al virus, pueden vivir igual que una persona que no tiene el virus. Entonces, siempre y cuando ellos tomen su medicación, que eso es muy importante, y acuden a sus citas médicas y se cuidan muchísimo. Eso es, a menos que les atropelle un camión, claro. Como a todos, Pero ¿sí? eso es Una una cuestión que bicicleta. nada tiene que ver con la medicina. Oye, Rosa, cariño, yo quería preguntarte, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste indetectable? ¿Cambió algo? Cambió que... No, en el primer momento que me dijeron indetectable seguía la muerte estando a la vuelta de la esquina, porque precisamente entré en un primer estudio con el cóctel de fármacos en España por primera vez, el Caletra se llamaba, bueno. Entonces me dijeron que sí, que era indetectable, pero ni siquiera los médicos sabían qué iba a pasar con mi vida. O sea, qué pasaba cuando el virus era indetectable. Claro, te tocó vivir, digamos, un momento como todavía de un poco de desinformación, ¿no? No estaban las cosas Bueno, tan de así. información desde el principio. ¿Puedo salirme de tu pregunta y contestarle a ella? Puedes hacer lo que te dé la gana, Rosa, cariño. Es que cuando se habla de que la esperanza de vida y la calidad de vida de la gente con VIH es la misma que la gente que no lo tiene, yo creo que nos estamos refiriendo generalmente a la gente que lo está cogiendo ahora.
que llevan muy poco tiempo con el virus en el cuerpo, porque aunque sea indetectable, está en los reservorios, produciendo una inflamación constante desde el primer minuto que lo pillas. Y además los medicamentos ahora no son esas bombas farmacológicas que nos metían a nosotras en los 80. Entonces, bueno, hay un grupo de gente, hay un gap ahí entre la gente que lo cogió en los 80 y lo que lo está cogiendo ahora, que de este mogollón de gente, que somos bastante, no se habla de nosotras. Y no tenemos la misma esperanza de vida que cualquier otra persona, te lo aseguro. Sufrimos envejecimiento prematuro, supongo que lo sabrás también como mi médica. Y luego, además, los efectos de las medicaciones que nos tomamos a esas primeras, los llevamos con nosotras. O sea, que yo ahora mismo, pues seguramente todo es mucho mejor. Claro. Pero vamos, este grupo del que te hablo, que es silenciado porque ni vendemos ni compramos, bueno, pues no tenemos la misma esperanza de vida ni la misma calidad de vida ni nada parecido, y tenemos muchas más probabilidades de tener cáncer, de tener Alzheimer, de tener cualquier enfermedad degenerativa. Bueno, pero esto es un no parar, Rosa, y al final, claro, vamos todo el rato consiguiendo avances, ¿no? Y progresando poquito a poquito. Enrique, cariño, tú que eres investigador, ¿crees que avanzar en las cuestiones médicas, en las cuestiones farmacológicas, ¿no? Para mejorar quizás esos efectos adversos, ¿no? Del acompañamiento, ¿esto es una motivación para seguir investigando con respecto al VIH? Sí, totalmente. Me viene muy bien lo que has mencionado, Rosa, porque la ciencia ahora ya está en posición de empezar a comprender mejor cómo hacer terapias, digamos, mucho más eficaces, más dirigidas y soñar con una cura, ¿no? Pero no solo eso, sino precisamente lo que comentabas, ¿no? Cosas como la inflamación crónica o cosas que tienen que ver con tener una condición crónica y una medicación constante de por vida, que nos pueden ayudar, si invertimos en ciencia, a mejorar todavía más la calidad de vida de todas las personas que viven con VIH. Entonces yo creo que es muy, muy importante avanzar ahí, porque tenemos margen, porque la ciencia ya está ahí y porque además el comprender cómo el virus interacciona con el sistema inmunitario es algo que ya ha beneficiado no solo a las personas con VIH, sino también a la sociedad en su conjunto. Un ejemplo muy claro es el desarrollo de la vacuna del COVID, que se basó en prototipos que se habían diseñado para diseñar una vacuna contra el VIH. Entonces, yo creo que vivimos un momento en el cual realmente tenemos una oportunidad de empezar a abordar con más finura este tipo de detalles y mejorar aún más la calidad de vida. ¿Por qué cambia cuando se detecta a tiempo? Pues por ejemplo, como comentaba Rosa también, no es lo mismo diagnosticarse rápidamente y empezar a tomar tratamiento, porque eso lo que hace es preservar tu sistema inmunitario, reducir esa interacción que el virus tiene con tu organismo y ese nivel de inflamación que se puede generar. Y además esos reservorios donde el virus se esconde, porque la razón por la que no se ha curado es porque aunque uno se tome su medicación y sea indetectable, eso significa que el virus no va a replicar y no se puede transmitir a otra persona, pero el virus está integrado en el ADN de algunas células. Entonces, si se trata muy rápidamente, digamos que la proporción de células que tienen ese virus es más pequeñita. ¿Eso qué significa? Pues que esa persona va a tener más opciones, a lo mejor, de beneficiarse de una inmunoterapia en un futuro, y es más fácil erradicar el virus en esa persona que a lo mejor alguien que ha tardado muchos años en diagnosticarse y que ese reservorio se ha expandido. Así que realmente actuar de manera rápida va a mejorar aún más la calidad de vida, la esperanza de vida y además las oportunidades de una futura curación. ¿Tienes algo que añadir, Rosa? Que por desgracia algunas llegamos tarde. Ya, mi vida, pero eres divina, mira qué pendientes más chulos llevas. Y la actitud, el pelo, todo. Ya, con esto, o sea, el virus se caga. Hombre, es que donde esté Rosa Delso...
Oye, y yo quiero agregar... No una te he dado cosa. paso, ¿eh? ¿No? Que es broma, habla, habla. Quiero decir algo a lo que acabas de decir porque me parece súper importante y creo que también es un mensaje que siempre se nos olvida. Y lo que has hablado importante es diagnóstico precoz. O sea, entre más rápido podemos diagnosticar una infección por HIV, más rápido podemos poner tratamiento y más rápido podemos llegar al indetectable. Además que es eso en lo individual, pero en lo colectivo podemos frenar que haya más personas que puedan adquirir la infección. Entonces yo creo que el diagnóstico precoz, que cada vez se habla más de ello, es muy importante. Para eso tenemos siempre la colaboración, y aquí volteo a ver a Iván, de nuestras queridas ONGs que tienen pruebas rápidas, que yo creo que se hablará eso después, pero que son accesibles, y también en los servicios en los médicos de atención primaria, en el servicio de urgencias, en todos lados están a disposición las pruebas rápidas para intentar cada vez, si alguien tiene una duda de que pudiese tener esta infección, pues acceder a ellas. Pues muchas gracias, Maricela. Yo creo que podemos pasar al siguiente bloque. Me ha parecido muy divulgativo, muy pedagógico. Viva la ciencia, la medicina, la investigación. Viva Rosa Delso, cariño. Eso es innegable. Y al final lo que extraigo en claro, pues es que lo importante no es lo que el virus hace realmente, ¿no? Sino más bien lo que la gente piensa que hace el virus a día de hoy incluso. Vamos a verlo en el siguiente bloque. Pues donde la ciencia, la medicina y la investigación no llegan, yo creo que entra el activismo y el discurso. Vamos a hablar del estigma como consecuencia. Iván Zaro, miembro, fundadora, cofundadora, te amamos. ¿Formas parte de esto? Bueno, claro, estoy aquí por ti. Es mutuo. Es mutuo, ¿verdad? Marta Gómez, psicóloga. Cielita, mi vida. Encantada. Y Raúl Cánovas, pues otra testimonia seropositiva, que estamos aquí bien servidas, ¿no? Todas con actitud, con rollo, con buen rollo, quiero decir. Vamos a empezar por Iván. ¿Por qué el VIH sigue siendo una de las infecciones más estigmatizadas, ¿no? ¿Por qué esta obsesión? Bueno, porque el estigma, al fin y al cabo, del VIH ya corona estigmas antiguos asociados a grupos, ¿no? Los maricones o los gays, las trans. Se ha construido el VIH un relato que es la enfermedad de los otros, ¿no? De los colectivos y no de la norma. Y de hecho se habla mucho de los grupos de riesgo. Están los grupos de riesgo, que son estos, que aunque tú hagas las cosas de la mejor manera, siempre sobrevuela por tu cabeza en un momento que igual te diagnostican. Y sin embargo, para la norma, el VIH no lo interpela. Como no va con ellos, no saben la diferencia entre VIH y SIDA, no saben que nacen bebés seronegativos de papás y mamás seropositivas, no saben nada porque no les interpela, ¿no? Y entonces castigan y señalan con el estigma a la población, a la comunidad positiva, a las personas que vivimos con VIH, sin saber que ese estigma es un boomerang, porque luego les vuelve a ellos, porque, por ejemplo, las personas que se diagnostican más tarde son la población general, o sea, que están castigando a los colectivos de siempre y en el fondo también se están haciendo daño a ellos. O sea, que el estigma es una interpretación social o política del virus, pero en realidad no es una consecuencia directa del virus. Qué bien has hablado, coño. Ya, se piensa mucho que es de los mariquitas, pero la gente cis heterosexual también se contagia, ¿verdad? Un poco así para resumir con un coloquialismo, ¿no? Efectivamente. Y además, como tú bien has dicho, tardan más en enterarse porque aquí las monstruos, las vagas y las maleantes estamos cada 2 por 3 haciéndonos las prohibitas. Población española e internacional que estáis viendo esto, espero, 1, que me entendáis, y 2, por favor, vayan a hacerse las pruebas. ¿Dónde se nota más el estigma a día de hoy? Yo creo que se nota en todas partes, ¿no? Se nota, por ejemplo, en la cena de Navidad, cuando nadie habla de VIH, ¿no? Y puedes tener tu hermana seropositiva y no lo sabes. En el trabajo hay un silencio atroz, ¿no? En torno al sector laboral. En medios de comunicación se habla mal, lo vemos todas, ¿no? Lo de no necesito ciencia para... Yo tengo una opinión. En el cine o nos matan los guionistas o si no nos mata el virus, ¿no? Entonces no estamos representadas. Hay una ausencia y cuando hay es algo anacrónico y obsoleto. Así que tenemos que empezar a ocupar espacios y eso pasa por una herramienta muy
muy valiosa, que es la visibilidad, siempre desde la voluntariedad, porque no hay que obligar a nadie a salir del armario, y sobre todo un toque de atención a estos espacios para que generemos ser espacio seguro para que nuestro entorno se permita abrirse. Y así es como poco a poco podremos hacer microimpactos, ir cambiando la historia. Raúl, cariño, tú como testimonio... No, es una barbaridad, resopla, ¿eh? Porque vamos, no, es que apabulla. Sí, Yo sí, yo estoy lo dejaba toda cachonda la hora. Ya. ahora mismo. ¿A ti qué te dio más miedo, el virus o contarlo? Sin duda contarlo. O sea, Sí. el primer susto fue, ostras, estaba mi hermana esperando fuera, además me acuerdo, y fue que no se enteré. O sea, es increíble, porque te preocupas antes de que la gente que tú conoces, que no se sufran, que no se preocupen, o que no te traten de forma distinta, ¿sabes? Que te traten con pena o con cosas de esas. Huyes de todo eso y lo primero es taparlo. Y luego ya me informas de cómo tengo que hacer analítica, de todo el tema. Pero sí, primero ocultarlo. Claro, ¿y sentiste como mucho rechazo en tu entorno? O sea, ¿cómo fue esa... también la presión de tener que salir del armario, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo presión no sentí porque no salí del armario. Nunca... A ver, sí, Esto es un poco el diario de Patricia, ¿eh? Si hay algo que no quieras contar, no lo cuentes, que estoy yo aquí como periodista del corazón, pero vamos, tampoco es cuestión de exponer. No, pero creo que es interesante ver hasta qué punto el autoestigma te puede bloquear, ¿no? Y yo, por ejemplo, o sea, con amigos, pues al cabo de 20 minutos se lo había dicho a mi mejor amigo, pero con mi familia tardé 20 años, ¿sabes? Entonces depende de cómo te afecta, depende de las relaciones que tengas, pues lo compartes o no lo compartes. Y sí, afecta mucho. Claro, y la culpa también, ¿no? Porque tendemos a cargarnos con demasiadas mochilas y al final nos olvidamos de que posiblemente seamos más víctimas de nuestro contexto de lo que pensemos, ¿no? Marta, mi vida como psicóloga, ¿tú cómo percibes el autoestigma del que hablaba Raúl, ¿no? ¿Qué es ese estigma interiorizado? Pues el estigma parte principalmente de dos vertientes, que sería miedo y desinformación, principalmente. Entonces, siguiendo un poco por la línea que ha contado Iván, cuando el VIH se cuenta desde la vivencia de los 80, desde el miedo, desde lo ajeno, desde colectivos o personas muy concretas, ya sea un colectivo homosexual o incluso consumidores de drogas también, todo eso que además se va contando como desde este miedo, desde incluso el asco, cuando a mí me dan el diagnóstico se suele vivir con pues, muchísimo miedo también, muchísima vergüenza, mucha culpa, ¿no? Que también comentaba Raúl, toda esta parte de vergüenza, de cómo se lo va a tomar la gente. Y claro, toda esta historia mala pasa a ser parte de mi identidad. ¿Y cómo interactúa ese autoestigma en lo relacional? ¿Qué problemas en cuestiones de salud mental puede producir, ¿no? Sentir esa carga, ese secretismo, tener esa sensación de que algo malo pasa contigo, que además no puedes contar a nadie, ¿no? Que ni siquiera tú misma aceptas o entiendes. ¿Cómo puede atravesar eso a los distintos aspectos de tu vida cotidiana? Claro, aquí aparece como un batiburrillo de emociones en general, que predomina la culpa, principalmente desde el enfoque de si lo cuento van a pensar que algo habré hecho, que me lo he buscado, ¿no? Como desde un castigo, ¿no? Por un juicio moral. Luego también puede aparecer mucho la vergüenza del jolín, ¿cómo voy a contar esto? ¿Qué van a pensar de mí? No tanto desde la culpa, desde un he hecho algo malo, sino la vergüenza desde un soy algo malo, ¿no? Entonces, cuando me acerque a alguien se va a querer alejar de mí, o cuando lo vaya a contar se van a querer ir o me van a dejar de lado. Entonces, todo esto al final lo que genera es muchísimo aislamiento, muchísima soledad y mucho dolor al final. Creo que eso es una clave muy fundamental, ¿no? Que es lo identitario. Tú, Raúl, sientes como que te ha costado disociar esa idea de que eres el virus, eres el estigma, quiero decir, porque muchas veces tendemos a encarcelarnos en esos propios prejuicios, ¿no? Y a permitir que esas cuestiones definan la totalidad de quiénes somos. ¿Cómo ha sido tu trayecto personal con esta cuestión? También lo explicas muy bien, ¿eh? ¿Así? Sí. Gracias, es que tengo buen léxico. Y bueno, a ver, sí, yo creo que un poco lo que estaba comentando, hay un tema que toca con la identidad muchas veces. Hay gente que no, gente que recibe el diagnóstico y como está más informada, como has dicho tú, o pues de otra generación, lo viven de otra forma. Pero yo por lo menos que fue hace como 30 años y he conocido bastante gente que le ha pasado igual, no te esperas que ese diagnóstico vaya a ser para ti. No corresponde con la idea que tienes de ti mismo, no corresponde con la idea que crees que proyectas en los demás. Entonces todo esto te toca un poco en la identidad de la persona, o sea, en tu identidad, y dices, ostras, no sé muy bien
no quién soy, porque sigues sabiendo quién eres, pero te encuentras totalmente perdido. Es como que la historia que te venías contando ya no te sirve y sabes que no te sirve y que tienes que cambiar. Claro. Y encima, ese vacío que sientes se llena con lo que estaba comentando, con miedos, con muchos miedos, que pueden venir por la vergüenza, pueden venir por lo que sea, pero tienes miedo a contarlo, o miedo a transmitirlo, o miedo a no sé qué. Y yo creo que eso, que hay como lo que se dice siempre, ¿no? Que hay dos fuerzas en la vida que te mueven, que no puede ser el miedo y otra puede ser el amor. Entonces tú te llenas de miedos y eso te tiende a hacer pequeñito y a retraerte y a quedarte un poco, a anularte. Y poco a poco, y eso me gustaría decirlo porque esto suena todo muy dramático, muy así, y luego la historia es bonita, poco a poco vas transformando esos miedos en amor. Porque una persona que consigue superar un miedo ya se habla mejor a sí mismo, ya se quiere un poquito más. Y tú vas alcanzando, conquistando tus pequeñas conquistas y te vas sintiendo mejor contigo mismo. Y si te sientes mejor contigo mismo, eres capaz de amar mejor a los demás y vas a recibir más amor y todo eso se convierte. Entonces, de una historia que puede empezar como muy dramática, al final, yo creo que, y cada vez lo digo más, la gente que lleva tiempo con ello, que lo está trabajando, es una historia con final feliz. Dentro de los temas sanitarios, ¿vale? Aparte, que puede haber en determinados tipos de grupos. Pero a nivel, yo creo a nivel interno, Claro. siempre es un viaje hacia crecer, hacia expandirte, porque te pegas una gran torta y entonces a partir de ahí ya... Desde luego. Y si podemos transformar el odio, el miedo y la frustración en cosas positivas, sin duda es gracias, 1, a la investigación, la medicina y la ciencia, 2, a la movilización popular, el activismo, que ha hecho mucho por recuperar el relato, mucho por combatir el estigma, y 3, al acompañamiento de las amigas, de las profesionales, de todas las personas que tejen esas redes de apoyo que nos sostienen en los momentos más difíciles y que nos permiten comprender que el ser humano, con total seguridad, es poliédrico y por lo tanto somos algo muchísimo más grande que un pequeño estigma, un pequeño prejuicio o incluso, ¿por qué no?, un color de pelo. Vamos con el tercer bloque. Estábamos hablando, ¿verdad, Raúl Cariño?, de lo importante que son esas redes de apoyo, lo importante que es romper el silencio, lo importante que es tener información para contrarrestar ese silencio y esa desinformación también. Tenemos a Rosa Delso, a Raúl Cánovas, que ya estaba con nosotras, y ahora se ha incorporado Paquito Nogales. Paquito, no Paco. Paquito. Claro, Paquito está muy bien. Paquito es genial. Oye, ¿por qué creéis que seguimos bajando la voz? ¿Por qué creéis que hay gente que todavía pierde fuelle, que todavía le cuesta, que todavía no se implica, ¿no? No digo ya personas seropositivas que igual no quieran hablarlo públicamente, sino pues gente del entorno de esas personas que prefieren hacer mutis y no involucrarse porque... ¿Por qué creéis que sucede esto? Es una cuestión de miedo. El VIH sigue provocando muchísimo miedo. Es impresionante con la cantidad de información que hay, con todo lo que se ha narrado aquí, de lo fácil que es ahora mismo si te infectas, que lleves una vida normal. La gente, cuando recibe una comunicación de que ha adquirido VIH, sigue muriéndose de miedo. Veo gente recién infectada y me recuerdan a mí mismo. Me saltan las lágrimas porque me acuerdo de mí. Siguen viviendo exactamente igual que cuando lo viví yo, ¿no? Y eso es algo que es un miedo que la población no ha conseguido quitarse de encima. Es de tal manera se incrustó el estigma socialmente que continúa funcionando. Rosa, ¿tú has vivido también ese miedo en tu entorno, en las personas que te acompañaron en esos momentos? Porque claro, además tú fuiste de las primeras en los años 80. Sí, bueno, Paquito también. Claro. Estábamos en las mismas. Sí, bueno, en aquel momento el miedo no era el estigma, el miedo era morirte. O sea, ¿qué más me da que me miren con mala cara si me voy a morir pasado mañana? ¿Y te siguen mirando con mala cara hoy en día? No, pero porque o sea, yo ahora mismo soy una señora invisible, entonces mientras no se me vaya cayendo la nariz a trozos por lepra o algo así, a mí nadie me ve, o sea... Me encantaría. Me puedo ir desangrando por la Gran Vía que nadie... Fulana sifilítica del 1800, eso es perfecto. No sé, en mi caso no se van a fijar, o sea que en mi caso el estigma, pues...
Claro, y que también has ido depurando, ¿verdad? Del grupo de amigas, quién te pertenece, quién no, quién te sostiene, quién te ayuda. Claro, bueno, luego también es que tuve un cambio de vida muy grande. Sí, claro. ¿Por? Hombre, pues porque en aquella época o sea, yo no me diagnosticaron, yo no fui al médico a ver si tenía VIH, yo no sabía lo que era el VIH. Yo fui al médico porque estaba enferma, muy enferma. Y resulta que me dijeron que tenía hepatitis no A, no B, no lo llamaban todavía C, VIH, que entonces empezaba a hablar de ello, pero oías que lo cogían y se morían con el AZT y tuberculosis. Bueno, yo era yonki, vivía en la calle y mi mayor preocupación era poder seguir poniéndome el pico del día siguiente. Claro. Si no, me iba a morir igual. Para mí era igual de muerte una que la otra. Entonces, en ese momento no es comparable en absoluto ahora. Porque ahora, pues de alguna forma, entre eso y otras pocas de hostias he crecido. Entonces... Bueno, unas pocas de estas y tu mérito, porque no somos quien somos gracias al dolor, somos quien somos a pesar del dolor. Y eso es algo que hay que tener en cuenta. Sí. ¿Y estás contenta? Esto ya no tiene nada que ver con la charla. A ver, contenta de tener VIH, ya te digo yo que no. No, hombre, no de tener VIH, hija, pero feliz. Digo, yo qué sé, ¿te gusta tu vida? Sí, estoy en ello. A la vejez ciruelas. Toma ya. Oye, Raúl, ¿qué debería desaprender la sociedad? No aprender, desaprender. Buah. Buah, eso es. Espera, sí. No, hombre, supongo que bastantes cosas, ¿no? Pero yo creo que estamos en un punto, o es una sensación personal, que más que desaprender, habría que volver a aprender. En el sentido de que hay mucha desinformación. O sea, imagina, pues va a dar talleres a distintos sitios. Y yo participé en uno el año pasado en un centro de FP de auxiliares de enfermería, ¿vale? Entonces estuve dando pues, un poco de información y al final del día una chica que estaba participando vino y a darnos las gracias y dice gracias porque me habéis quitado muchos nidos de encima porque yo pensaba que con la saliva se transmitía el virus. Y esto estoy hablando del año pasado aquí en Madrid. ¿El año pasado? Sí. Qué barbaridad. Claro. Entonces, Una por eso estudiante digo de que, medicina. bueno, de auxiliar de enfermería, pero sí, en el Caramba. sanitario. Ya, qué fuerte, ¿no? Sí, yo me quedé muy sorprendido porque no pensaba que gente joven que estaría más informada y todo eso Sí. No tiene que ver con eso. Yo creo que hay una gran necesidad de hacer más campañas de información sobre todas las ITS. Porque es un tema, el tema de no sé si es por el que es el sexo o es un tema un poco, sigue siendo un poco un tema tabú, pero es que falta mucha información. Bueno, y es que ahora como se ve como ideología de género, ¿verdad? Decirle a las niñas lo que es el papiloma, pues apaga y vámonos. Claro, es que yo creo que no hay interés político en que Esa este es. estigma desaparezca, en Gracias, absoluto. O sea, lo de seccionar a la sociedad para poder comértela mejor, les viene muy bien, ¿no? A las oligarquías. Entonces, bueno, pues nosotros somos un quesito ahí y eso está bien que siga ahí. Por eso yo, por ejemplo, el eslogan este último de indetectable, intransmisible, siempre he pensado, pero si la gente no lo entiende, ¿no se dan cuenta de que es un eslogan que la gente no entiende? Claro. También la gente es que tiene una necesidad de la explicitud, de que le de las cosas bien masticadas, que lo comprendo, ¿eh? Hay que simplificar mensajes para tender puentes y llegar a más gente. Pero es que ya tanta pedagogía cansa que pueden buscarlo en el Google, ¿sabes lo que te digo? Esto es mi opinión personal, ¿vale? Recordemos que tenemos puntos de información accesibles, tenemos sitios donde puedes hacerte las pruebas de forma gratuita. No vamos a juzgar a nadie porque no esté informada de la manera adecuada. Pero sí que le vamos a pedir a Paquito Nogales que concluya el capítulo con una sentencia, un lema, una frase lapidaria, un epitafio. Me lo pones muy difícil porque Ya, lo que epitafio tengo igual que ha sido muy decir macabro, no ¿no? puede... No, pero digo por la brevedad, ¿no? O sea, no sé si voy a poder ser breve, Bueno, pero que voy a di- intentarlo, ¿eh? Y me quedo con lo de qué debería desaprender la sociedad. Y creo que Vale. sí hay algo que debe desaprender urgentemente. Y es pensar, vivimos en la sociedad de la asepsia, donde todo es limpio y pensamos que todo es limpio, que nos lavamos y estamos limpios, que toco algo, pero si lo he fregado anteriormente está limpio y no es cierto. Vivimos en una sociedad, vivimos entre
entre medias de una miríada de microbios que estamos compartiendo constantemente. Ahora mismo mi aliento te está llevando un montón de bacterias. Y el tuyo me ha traído antes otro montón. Y todos los alientos de todas estas personas que están aquí Jolín, ¿qué están somos? llenando todo esto de virus y bacterias. Y los estamos respirando. Y estamos compartiendo constantemente nuestro mundo interior con el mundo interior del resto de la gente. Siempre. 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 Y eso implica que el VIH es uno más de estos bichitos que podemos compartir. Nada más. Entonces, cuando tenemos contactos íntimos con alguien, pues resulta que todos los virus que compartimos, que son muchísimos, y las bacterias que compartimos, y los hongos, y los protozoos, y un montón de cosas, entre ellos puede ir el VIH o no. Quiero decir que es algo que no es tan excepcional. Supongo que si pensamos que no tiene nada malo estar sucia y tener muchos microbios, esta información nos va a resultar útil. También es verdad que según lo comentabas yo pensaba, jolín, ¿y si empiezo a vivir en una pelota de plástico? ¿Sabes? O sea, pero desde luego hay que ser sucia y hay que comprender que la humanidad es inmunda en sí misma. ¿Es verdad o no es verdad? No, es que no tiene nada que ver con la suciedad y creo que incluso al contrario, hay bacterias que nos ayudan a estar más limpias. Hombre, y tenemos queso gracias a las bacterias. Claro, Si yo lo sé, fíjate. dijera por darle un chisporroteo gracioso, porque Desde claro, luego. Bueno, en fin, yo creo que la conclusión, y muchas gracias a vuestros testimonios, es que definitivamente la experiencia del VIH ha cambiado, pero los miedos en torno al VIH todavía no se han actualizado y seguimos bastante ancladas en el pasado. Aquí tenemos al Escuadrón de la Modernidad y haremos todo lo posible, ¿no?, por acabar con eso. Mientras tanto, pues nos vemos más pronto que tarde. Muchas gracias a todas, a todos y a todes.